Bienvenidos a un nuevo video de Academia EducaRayo, donde vamos a ver lo que es el proyecto de grado para los estudiantes del régimen Costa Galápagos del año 2020-2021, donde vamos a tratar los temas del marco conceptual, el marco metodológico, resultados y análisis de los resultados. Acompáñanos a ver este video. Recordando que en la página web del Ministerio de Educación están todos los lineamientos para el proyecto de grado. También estos videos son para el proyecto de grado de los estudiantes del Bachillerato General Unificado, especialmente es el estudio de un caso. Recordando que el proyecto de grado está estructurado en 4 partes, donde trata la primera parte: introducción, antecedentes, definición del problema, justificación y objetivos, donde ya le realizamos y te dejamos aquí arriba el enlace para que lo puedas observar. La segunda parte es el marco conceptual, marco metodológico, resultados, análisis de los resultados, donde vamos a tratar el día de hoy este video. La tercera parte es las conclusiones y recomendaciones, y por último tenemos referencias y anexos. La segunda parte. ¿Qué trata la segunda parte? La segunda parte trata sobre el marco conceptual, que va a constar de 900 palabras, el marco metodológico 500 palabras, los resultados de 400 palabras y análisis de los resultados 200 palabras. Vamos a explicar cada uno de ellos, cómo elaborar para que se puedan guiar los compañeros docentes y para los estimados estudiantes. En la segunda parte, antes de comenzar a explicar la segunda parte, tengo que yo tener ya una fuente bibliográfica donde voy a consultar. Los libros, puedo utilizar los libros especialmente para los estudiantes que no tienen acceso a internet, no tienen un computador, y sí pueden basarse en los libros. Tenemos las páginas web y especialmente en las fuentes del Ministerio de Educación y en los recursos 2, donde van a tener también ahí información. Estos pueden tener a mano para poder elaborar la segunda parte. El marco conceptual. El marco conceptual está elaborado aproximadamente de 900 palabras. Eso nos recomienda. ¿Qué trato en el marco conceptual? En el marco conceptual, ¿qué voy a hablar? Voy a hablar sobre mi tema macro y también voy a hablar sobre mi problemática. Aquí en el marco conceptual voy a hablar estas dos temáticas, lo que es el tema macro y la problemática. Volviendo al ejemplo que yo estaba realizando en el video anterior, mi tema macro como ejemplo fue el COVID-19. Ese fue mi ejemplo para poder elaborar. Entonces, ¿qué hago aquí? Tengo que hablar de mi tema macro, tengo que hablar del COVID-19. Ustedes, ya seleccionados con su tutor, tienen que hablar de su tema. ¿Qué hablo ahí? En el tema macro defino lo que es el COVID-19 y también lo detallo, cómo se produjo o cómo se contagia, qué elementos tiene. Hablo aquí en el tema macro. Y en la problemática, en cambio, aquí tengo que hablar de mi problemática. En este caso, la problemática fue efectos que causa en la parte económica, en los negocios del Cantón Paltas. Estoy retomando el ejemplo que hice, y entonces tengo que hablar de la parte económica. Asimismo, tengo que definir lo que es la parte económica y las consecuencias en este caso. Las consecuencias son en este caso muy altas, las ventas son bajas, el ingreso económico es muy deplorable. Entonces tengo que tomando en cuenta mi ejemplo que estaba realizando. En pocas palabras, el marco conceptual, tengo que hablar de mi tema macro, que ustedes ya seleccionaron, y de la problemática que está causando esa temática. El marco metodológico. En el marco metodológico son de 500 palabras. ¿Qué voy a hablar en mi marco metodológico? Voy a hablar el tipo de investigación que voy a realizar, la población y muestra, y también voy a hablar sobre la recolección de datos, técnica e instrumento. Ahí tengo que hablar en el marco metodológico. ¿Qué hablo en el tipo de investigación? Recomendando que en el propio instructivo dice que en este caso todo el tipo de investigación es descriptiva. En este caso voy a describir este fenómeno que está causando. En mi ejemplo anterior voy a describir el fenómeno del COVID-19 que afecta en la parte económica a los negocios.
En la segunda parte, en la población y muestra, ¿qué voy a hablar en población y muestra? Voy a hablar del lugar de mi investigación. En este caso voy a hablar del ejemplo que hice del Cantón Paltas. Ahí voy a hablar el lugar, sí, voy a narrar esa parte y el porcentaje. ¿Qué es porcentaje? Es la muestra. ¿Qué significa una muestra? Una muestra es cuando mi población es extremadamente grande. Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, si yo hice una problemática en la ciudad de Guayaquil, es demasiado grande. Entonces yo puedo coger de la población de Guayaquil una pequeña muestra. Puedo coger ya un lugar o seleccionar lugares para sacar una muestra. Eso significa. La recolección de datos. ¿Qué significa la recolección de datos? Es la técnica que voy a utilizar en mi investigación y qué instrumento voy a utilizar. En este caso puede ser observación y una lista de cotejos. Voy a hablar un poco sobre la recolección de datos. Sí, hay muchas formas. Voy a hablar un poco de esto para poderles ayudar y orientar. En la recolección de datos, las técnicas e instrumentos. Voy a hablar de estas dos cosas, técnica e instrumentos. La técnica hay de observación, hay técnica de encuesta y hay técnica de entrevista. Recordando que hay muchas más. Yo trato las más comunes que se realicen en una investigación. La de observación, ¿cuál es el instrumento? Mi instrumento es una ficha de observación, lista de cotejo y una escala de actitud. Y hay muchas más también. En la encuesta, ¿cuál es mi instrumento? Una hoja de preguntas o de encuesta. Y en la entrevista va un cuestionario, una escala de opinión y una cámara. Entonces ustedes ahí pónganse de acuerdo con su tutor para que ustedes escoger la mejor técnica e instrumento. Yo les recomiendo trabajar prácticamente las dos, observación y encuesta. La observación porque ustedes pueden salir y observar el movimiento según su temática. O también coger la encuesta, que es más fácil ahora utilizando el internet. Realizo una encuesta y envío a mis vecinos para que me la llenen y ya tengo yo los resultados. La entrevista no les aconsejo por este momento, por lo que estamos pasando del COVID-19, que está más aún en peligro la ciudadanía, entonces prefiero que se queden en casa. Pero ustedes con su tutor pónganse de acuerdo para ver qué pueden utilizar. Los resultados son 400 palabras. En los resultados, ¿qué vamos a hablar? Aquí es una descripción, aquí no son opiniones, tengo que describir mis resultados, ¿sí? Es la recolección de datos que según la técnica instrumento y también tengo que describir en porcentajes los resultados, en porcentajes. Tengo que también tomar en cuenta que puedo utilizar un diagrama de gráficos para narrar la descripción de mis resultados. También aquí manifestar que en los resultados voy describiendo, si es que utilizo las preguntas pregunta por pregunta, y describo solo los resultados que salió de mi investigación. Y por último viene el análisis de los resultados, que son 200 palabras. En este análisis de los resultados, aquí sí va mi opinión. ¿Cómo saco mi opinión? Mi opinión sale desde el marco conceptual, es decir, que habla en el ejemplo que estoy haciendo del COVID-19 y el ejemplo de la parte económica. Tengo que hablar y hacer este análisis con los resultados que obtuve. Entonces de ahí sale este análisis. Entonces ahí sí ya viene mi opinión. Así se realiza este análisis de resultados en la opinión del marco conceptual y los resultados. Esto es la segunda parte que hablamos sobre el proyecto de grado para los estudiantes del régimen Costa 2020-2021. No te olvides que Academia Educa Rayo tiene como objetivo la enseñanza de matemáticas e información de educación, que nos puedes encontrar en todas las plataformas: Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube con el nombre de Educa Rayo.